Buenos días, estimados estudiantes de primero de secundaria. Les saluda el profesor Silver Rojas. Es una alegría volvernos a encontrar después de una semana de sus merecidas vacaciones y continuamos con nuestras actividades en matemática de la plataforma Aprendo en Casa. Y el tema para esta semana es: gestionamos información estadística sobre la discriminación en nuestro entorno familiar y social. La competencia para esta semana es: resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Para desarrollar el tema de esta semana vamos a definir algunas cuestiones básicas, tales como definir la población y muestra. Se debe definir la población y la muestra, las cuales deben precisarse de acuerdo a las variables que se quieren medir. Implica responder a la pregunta: ¿quién proveerá la información que se necesita? Recordemos qué es población, muestra y variables. Población es el conjunto finito o infinito de personas, cosas o animales del cual se van a obtener datos. Muestra es un subconjunto de la población estudiada y es seleccionada aleatoriamente o de acuerdo con un determinado criterio. Variable estadística es la característica de los individuos a estudiar o investigar y puede tomar distintas modalidades o valores. Variable cuantitativa se divide en discreta, que es un número de hijos, número de hermanos, etc. Variable cuantitativa continua se refiere al peso, estatura, etcétera, etcétera. Y variable cualitativa se divide en nominal, que es el estado civil, religión, etcétera, o cualitativa ordinal, la cual se refiere al nivel socioeconómico, orden de mérito, etc. También vamos a establecer el método de medición o recojo de información. Implica decidir cómo se aplicará el instrumento de medición. Por ejemplo, se puede realizar mediante entrevistas personales, telefónicas, enviar los cuestionarios por correo o Facebook, observación directa u otro medio. Diseñar el instrumento de medición es elaborar el cuestionario a utilizar. Se define el tipo de preguntas, cerradas o abiertas, que se incluirán en el cuestionario. Además, en el cuestionario se debe utilizar un lenguaje claro, sencillo y directo, que pueda ser comprendido por el encuestado. Preguntas abiertas deben ser contestadas por el encuestado con sus propias palabras, permitiendo total libertad en la respuesta. Preguntas cerradas son aquellas en las que el encuestado, para reflejar su opinión o situación personal, debe elegir entre dos o más opciones. Pueden ser dicotómicas, dos opciones, o de opción múltiple.
Tenemos ahí un ejemplo A. Por ejemplo, nos dice, ¿has sido discriminado o discriminada? Tenemos dos opciones, la cual se puede contestar sí o no. Entonces, ahí tenemos el primer modelo de pregunta. La segunda opción es la B. Responde a la pregunta, ¿cuál fue el motivo de discriminación que viviste? Entonces, que puede ser de opción múltiple. Tenemos ahí rasgos faciales y o físicos. Discapacidad, color de piel, lugar de procedencia u otros. Ahí tenemos los dos modelos de pregunta. Para resolver el reto de la situación, desarrollaremos las siguientes preguntas. 1. Elabora una encuesta y recopila datos sobre la discriminación en tu entorno familiar y social. Organiza los datos que recopilaste sobre la discriminación en tablas de frecuencia. Representa los datos mediante gráficos estadísticos. Léelos e interprétalos. 4. Interpreta la información mediante medidas de tendencia central y establece conclusiones. Este estudio sobre la discriminación en nuestro entorno familiar y social. ¿Alguna vez te han discriminado? ¿Algún familiar tuyo fue víctima de discriminación? Muchas personas sufren actos de discriminación debido a sus rasgos físicos o faciales, por su origen étnico, cultural, condición social o económico, entre otras. Estos comportamientos denigrantes generalmente se producen en la calle, en los centros comerciales, centros laborales o medios de transporte público. Ante esta problemática social, debemos ser ciudadanos conscientes e informados que contribuyan en la disminución y erradicación de todo tipo de discriminación. ¿Qué podrías hacer para conocer cuántas personas de tu entorno familiar y social han sido víctimas de discriminación? ¿Cuáles fueron las causas para ser discriminados? ¿En qué lugar se dio la mayor frecuencia de discriminación? Asumirás el rol de un profesional estadístico y tu reto será obtener información de una muestra de 30 personas de tu entorno familiar y social para conocer cuántas fueron discriminados, cuáles fueron las causas y cuál fue el lugar más frecuente donde se produjeron estos actos de discriminación. La información obtenida la difundirás mediante una infografía con tablas de frecuencia, gráficos de barras y conclusiones, con la finalidad de informar y concientizar a la comunidad sobre la discriminación. Como vemos ahí en nuestro gráfico ya tenemos las 30 personas encuestadas. Y bueno, la población viene a ser todas las 30 personas que han sido encuestadas. La muestra es una parte, es la parte que está seleccionada. Es una parte del todo que se toma, ¿no?
y ahí está. Entonces 30 personas son las que están siendo encuestadas para nuestra situación. Bueno, con eso hemos dado respuesta a la pregunta 1. Ahora vamos a contestar la pregunta 2, que nos dice: organiza los datos que recopilaste en tablas de frecuencias. Elaboramos la encuesta y la aplicamos en una muestra de 30 personas, como ya lo vimos en la tabla anterior. El manejo de información requiere de la organización de los datos en tablas de frecuencia, de tal forma que permita con mayor facilidad obtener y generar nueva información sobre el estudio que se realiza. Ahí tenemos nuestra tabla donde vamos a determinar la variable que es el tipo de discriminación, si ha sido discriminado o no, el conteo de las personas que digan que han sido discriminadas o no, la frecuencia absoluta que se representa por FI minúscula, la frecuencia relativa que se representa también con HI minúscula y finalmente la frecuencia porcentual que se representa con la letra H minúscula e I minúscula seguido del porcentaje. Y abajo representamos el total de personas que arroja en cantidad y en porcentajes. Ahora organizamos los datos de la primera pregunta de la encuesta en una tabla de frecuencia. La variable es cualitativa nominal. Pregunta 1 dice: ¿ha sido discriminado o discriminada? En este caso hay dos situaciones en las que debemos contestar sí o no a esta pregunta. Y ahí lo tenemos. En la primera columna escribo las diferentes cualidades o atributos que toma la variable. En la segunda columna escribo el conteo de las respuestas a la pregunta 1. Cada respuesta la represento con un palote, o sea, un palito. En la tercera columna escribo la frecuencia absoluta, que es el número de veces que aparece un determinado valor en nuestro estudio estadístico. Ejemplo: 30 personas son las personas que han sido encuestadas. De las 30 respondieron la pregunta 1. De las cuales 10 respondieron que sí y 20 respondieron que no. Fueron discriminados o discriminadas. Entonces ahí ya tenemos nuestra tabla. La variable, como ya hemos dicho, es respondiendo a las preguntas si ha sido discriminado o discriminada. La otra variable sería si no ha sido discriminado o discriminada. Abajo se pone el total. En el conteo se pone la cantidad de personas. En este caso, si ha sido discriminado, hay 10 personas que contestaron que sí ha sido discriminado y 20 personas que contestaron que no han sido discriminadas. En total suman 30 personas. En la cuarta columna escribo la frecuencia relativa, HI. Es el cociente entre la frecuencia absoluta y el total de valores que componen la muestra,
o sea, la cantidad de personas que han sido encuestadas. Es decir, HI es igual a frecuencia absoluta sobre N que representa es la cantidad de personas que han sido encuestadas. Si he sido discriminado o discriminada, entonces representaremos como la frecuencia absoluta dice que 10 personas han sido discriminadas o discriminado, ponemos 10 arriba sobre la cantidad de personas encuestadas, que es 30. Y 10 entre 30 es igual a 0,33. En el caso que las personas contestaron no he sido discriminado o discriminada, entonces ponemos 20 sobre 30 y eso es igual a 0,67. Pues acá tenemos nuestra tabla respondiendo a las preguntas. Ahí tenemos el conteo, son 10 personas que han dicho que sí han sido discriminadas y 20 que han dicho que no son discriminadas. Eso se pone en la frecuencia absoluta y luego la suma nos arrojará la cantidad de personas encuestadas, que son 30. La frecuencia relativa, HI, que ya saben cómo se obtiene, es poniendo, dividiendo 10 entre el total de personas encuestadas. O sea, es 10 entre 30 y eso es igual a 0,33. De igual forma, 20 entre 30, eso es igual a 0,67. Y la suma de todo esto nos dará como resultado la unidad. La suma de las frecuencias relativas de una variable debe dar como resultado la unidad, lo que les había explicado en la tabla. Finalmente, determino la frecuencia porcentual, HI, seguido del porcentaje, que no es más que convertir la frecuencia relativa, que está expresada en decimales, a porcentajes. HI porcentual, que es igual HI por 100, y eso me dará como resultado el porcentaje. Si en el caso de la pregunta si he sido discriminado o discriminada, entonces eso será igual a 0,33 por 100% y eso es igual a 33%. La siguiente pregunta, ¿no he sido discriminado o discriminada? Entonces multiplicaremos 0,67 por el 100%, eso será igual a 67%. Y ahí tenemos la representación en nuestra tabla. Si he sido discriminado, nos dice que son 10 personas. No he sido discriminado o discriminada, nos dice que son 20 personas. Por lo tanto, ahí lo tenemos. Y como ya saben, la frecuencia absoluta es 10. Eso nos da como frecuencia relativa 0,33 y equivalente a un 33%. De igual forma hacia abajo. La suma de todo eso nos dará un equivalente al 100%. Según la frecuencia porcentual, el 33% de los encuestados han sido discriminados o discriminadas en algún momento de su vida.
Ahora organizo los datos de la segunda pregunta en una tabla de frecuencias. La variable cualitativa nominal es el tipo de discriminación y los valores son los rasgos faciales, biofísicos, la discapacidad, el color de piel, lugar de procedencia y otro tipo de discriminación. Pregunta 2. ¿Cuál fue el motivo de discriminación que viviste? Como ven, esta es una pregunta de opción múltiple y la cual equivale a rasgos faciales y o físicos. Siguiente es la discapacidad, luego el color de piel, luego lugar de procedencia que muchas veces ocurre y otros casos. En nuestro ejemplo de 30 encuestados, 10 respondieron que sí fueron discriminados y ellos fueron los que respondieron al resto de preguntas. 4 personas respondieron que fueron discriminados por sus rasgos faciales y o físicos. 1 fue discriminado por su discapacidad. 2 por el color de su piel, 1 por el lugar de procedencia y 2 personas respondieron que fueron discriminadas por otra forma de discriminación. Pues ahí tenemos nuestra tabla donde nuestra variable indica los rasgos faciales y o físicos. 4 personas indicaron que fueron discriminados por ese tipo, o sea, por los rasgos faciales y o físicos. 1 persona fue discriminada por su discapacidad. 2 personas fueron discriminadas por el color de su piel. 1 persona por el lugar de procedencia y 2 personas por otro tipo de discriminación. Entonces, la frecuencia absoluta ahí lo tenemos expresada en números, y la frecuencia relativa, que se expresa con HI minúscula, se obtiene al dividir la cantidad de personas que contestaron que fueron discriminadas según el tipo de rasgos faciales y físicos sobre la cantidad. En este caso es 10, que viene, 10 viene a ser el 100% ahora. Entonces 4 entre 10 es igual a 0,4. Del mismo modo para los demás. Y la frecuencia porcentual que se obtiene al multiplicar el resultado de dividir 4 entre 10 por el 100%. Y eso nos arroja como porcentaje el 40%. Del mismo modo, operamos los demás y como resultado final nos dará un equivalente al 100%. Ahora el 100% representan 10 personas. Organizo los datos de la tercera pregunta en una tabla de frecuencia. Pregunta 3 nos dice, ¿en qué ámbito ocurrió el hecho? Como vemos, esta también es una pregunta de opción múltiple, la cual es nos dice el lugar, la escuela,
espacios públicos, o sea, parques, playas, calles, etc. Lugares de consumo, restaurantes, cines, etc. Medios de transporte público y otros casos. La variable cualitativa es el lugar de discriminación y los valores son la escuela, los espacios públicos, parques, playas, calles, etc. Los lugares de consumo, restaurantes, cines, etc. Los medios de transporte público y otros. Según el ejemplo inicial, ninguna persona sufrió actos de discriminación en medios de transporte público u otros lugares. Entonces la tabla de frecuencias considerará solo los 3 primeros valores. Ahí tenemos nuestra tabla, donde las personas que fueron discriminadas en la escuela son 7. Las personas que fueron discriminadas en espacios públicos es 1. Y las personas que fueron discriminadas en lugares de consumo son 2. Eso nos da como total de 10 personas y la frecuencia relativa, la suma nos dará como resultado la unidad, y en la frecuencia porcentual todo nos arrojará a un 100%. En la tabla de las 10 personas que fueron discriminadas, el 70% lo sufrió en la escuela, el 10% en espacios públicos y el 20% en lugares de consumo. Organizo los datos de la cuarta pregunta en una tabla de frecuencias. Pregunta 4 nos dice: ¿tus amigos o familiares han discriminado a alguien? En esta pregunta solamente es una pregunta dicotómica donde solamente se contestará sí o no. Y ahí lo tenemos. La variable cualitativa: en tus amigos o familiares han discriminado a alguien, y los valores son: si han discriminado y no han discriminado, entonces la construcción de la tabla de frecuencias será similar a la primera pregunta. Y ahí lo tenemos. Si han discriminado 17 personas, ahí están las 17 personas. No han discriminado 13 personas. Ahí lo tenemos, las 13 personas. Y eso nos arroja un total de 30 personas encuestadas. La suma de las frecuencias relativas nos da como resultado la unidad. Y la suma de la frecuencia porcentual equivaldrá a un 100% en total. De la tabla de 30 personas, el 57% expresa que sus amigos o familiares han realizado actos de discriminación. Bien, estimados estudiantes, muchas gracias por su atención y nos encontramos la próxima semana para un nuevo video de nuestras clases virtuales en matemáticas en lo que se refiere a la plataforma Aprendo en Casa.